La palabra del Señor dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 10, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel volvió a acostarse. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y se fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igualmente como antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Dios, nos has llamado, nos has levantado de nuestro sueño, y hoy sé que hablarás a nuestro corazón. Señor, te pido que nos enseñes a aprender a escucharte, a discernir y entender tus mensajes. Señor, te doy gracias porque qué bendición poder estar en tu casa de oración, poder cantar salmos a tu nombre, poder juntos proclamar que tú eres nuestro único Dios. Señor, no permitas que ninguna de las crisis de este mundo que enfrentamos nos alejen de ti, sino al contrario, en medio de las tormentas podamos, Señor, siempre en tu casa, en tu tabernáculo, buscar tu presencia. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y hermanas que nos acompañan. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Nueva Vida y nos ven a través de nuestro canal de YouTube o Facebook. Qué bueno que usted está junto a nosotros. No sea un espectador, sino que sea un adorador. Y le invitamos a que se congregue en su iglesia o en nuestra iglesia. Será de gran bendición. La semana pasada hablábamos en 1 Samuel de esa gran enseñanza de una gran mujer llamada Ana, cómo Dios la utiliza para, en medio de su esterilidad, traer un hijo y darle un hijo allí, mientras oraba y derramaba lágrimas delante del Señor, y se comprometía que si Dios escuchaba su oración, ella iba a entregar a su hijo como ofrenda allí en el templo, junto a los pies del gran sacerdote Elí. Y fue una promesa que cumplió. Pero no solamente cumplió la promesa, sino que cuando le puso por nombre Samuel a su hijo, quería que su hijo recordara toda la vida: Dios oyó. Dios oyó mi oración. Cuando usted lo lee en los primeros capítulos, ve que Ana dice: le tengo que poner por nombre este nombre, porque él tiene que recordar que Dios escucha las oraciones. Ahora allí, luego de ser destetado, fue ofrendado allí al templo, y cuando es ofrendado en el templo, ahora la situación cambia. Comienza un nuevo trato de Dios con este siervo. Él sabía que su madre estaba muy contenta de que Dios oyó, pero entonces era el momento de que él escuchara la voz de Dios. Allí comienza a nacer
y a desarrollarse un gran líder en medio de un pueblo que estaba corrupto, que estaba alejado de Dios y con dolor en el alma. No había esperanza en los hijos de Elí. No había esperanza, hacían lo corrupto, hacían lo que le beneficiaba a ellos. Dios levanta y adopta para el futuro un nuevo juez. Samuel, ni Ana, ni Elcaná eran de la descendencia de los levitas. No se supone que allí estuviera Samuel en el templo o que tuviera la posibilidad de servir, sino que fue una adopción que hizo el Señor. Hermanos y hermanas, tengan muy claro que cuando Dios va a hacer milagros, sale de la cultura y se centra en la humanidad para hacer de lo imposible posible. Hay milagros hermosos de Dios que vienen bajo la adopción de Dios y son perfectos y son plan de Dios. Abra su corazón y esté pendiente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque va a ser muy diferente a lo que la cultura ha dictado. Va a ser muy diferente. Ese joven comienza a criarse en el templo, y allí en el templo tenía dos ejemplos. Un buen ejemplo a través de Elí, no muy buen ejemplo a través de los hijos de Elí. Hermano y hermana, padre, madre que hoy criamos, no tenga miedo en los contextos donde nuestros hijos están. Tratar de apartarlos de la realidad del mundo no necesariamente es lo más correcto. Lo que necesitan nuestros hijos es que nuestro modelo sea el correcto. Que nuestro modelo sea uno que teme a Dios y que nuestro ejemplo sea uno que le predique a la vida de ellos. Pero alrededor de nuestros hijos habrán ejemplos que no son los correctos. Habrán ejemplos que aparta a la gente de Dios y que tiene sus consecuencias. ¿Cuál será la diferencia? Que nuestros hijos verán nuestro testimonio y que servir a Dios rinde grandes beneficios, vida eterna, salvación, pero también nos permite vivir una vida en paz y tranquilidad, a diferencia de la paga del pecado, que es muerte, es división, es odio. Ellos verán, nuestros hijos verán la gran diferencia. No tenga temor, sino al contrario, seamos intencionados en cómo vivimos para el Señor, porque nuestros hijos estarán mirando nuestra conducta continuamente de quienes somos verdaderamente ante Dios. Dios soy yo, un nacimiento milagroso. Dice el texto que era un niño, que era un joven. El gran historiador del primer siglo, Josefo, dice categóricamente, tenía 12 años. No hay fuente que pueda, ¿verdad?, sostener eso. Pero así también otros dicen, otros escritores dicen, otros estudiosos dicen, podría ser en un juvenil que pudiera llegar hasta aproximadamente los 20 años de edad. Pero la realidad es que en el original, en el hebreo, cuando dice joven, quiere decir alguien creciendo, alguien que se está desarrollando, alguien que está en su proceso. Cuando nosotros nos estamos desarrollando, nuestro cerebro que sigue creciendo, y en medio de los procesos de niñez, juveniles y jóvenes, nosotros vamos adquiriendo información para crear una identidad. Dios estaba desarrollando la identidad de Samuel en su corazón desde su joven edad, como lo hizo con nosotros y como lo hará con nuestros hijos. Porque los vio, porque los creó, porque desde el vientre los conocía, desde antes de que nacieran le puso nombre. Somos creación de Dios y Dios tiene un gran propósito en la vida de cada uno de nosotros. No importa cuán perfecto, cuán imperfecto sea nuestro contexto, Dios está. No lo olvide nunca, joven que te encuentras hoy aquí. Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito hermoso para tu vida. Aquel joven se desarrollaba, aquel niño se desarrollaba, y en todo ese momento prestaba el oído a Elí. Y Elí es muy importante en esta enseñanza que el Señor nos da. Todos necesitamos un Elí en nuestro desarrollo.
Todos necesitamos de un siervo y una sierva que ha tenido grandes experiencias con el Señor y ha visto la fidelidad del Señor y ha vivido en la fidelidad del Señor. Todos lo necesitamos, todos. Usted y yo somos Elí. Usted y yo, Dios nos está llamando con un gran propósito. No es de enseñarles las culturas, sino el de enseñarles cómo buscar a un Dios vivo y un Dios verdadero. Los tiempos cambiarán y las formas serán algo diferente, pero la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es la misma, es viva y eficaz. Y es lo que necesita nuestra familia para seguir hacia adelante. Sea un gran Elí, que cuando llegue Samuel a preguntar, usted sepa dónde orientarlo y a dónde llevarlo. Samuel tuvo la responsabilidad de muy pequeño de atender en la vigilia el tabernáculo, atender el arca. Allí estaba encendida la luz de Dios y la responsabilidad de Samuel era procurar que aquella luz se mantuviera encendida. Era su responsabilidad durante la noche. Cuando decía que Samuel dormía, en realidad no es lo que dice el original. El original lo que decía que estaba recostado. Estaba allí pendiente de que no se apagara aquella luz. Era su responsabilidad. También tenía otra gran responsabilidad, y era que el arca no fuera robado. Algo que sucedió, y cuando fue robado y los filisteos se lo llevaron, dicen que Elí cayó muerto ahí mismo. Murió un joven muy pequeño con grandes responsabilidades, y mientras está rompiendo la noche recostado, mientras dormido o no dormido, escucha una voz que le dice: Samuel. ¿A dónde respondió Samuel? Respondió a donde su maestro, es lo correcto. Llegó hasta donde Elí. Elí, me has llamado. Elí, me estás llamando. Y Elí: no, muchacho, vete y acuéstate. Papá y mamá, en muchas ocasiones nuestros hijos llegan a nuestros cuartos: papi, mami, siento que me estás llamando, siento que me estás diciendo. Llegan en momentos donde en su proceso de desarrollo quieren escuchar un consejo de papá y mamá, aunque no lo digan con sus propios labios. Papá y mamá, tenemos que abrir bien los ojos, porque llegará el momento en donde nosotros tendremos que conducir a nuestros hijos en medio de sus procesos y decirle: yo te puedo dar un gran consejo, pero ahora es el momento de que tú vayas de rodillas a escuchar el consejo de Dios, la dirección de Dios. Llegarán noches donde nuestros hijos regresarán nuevamente, porque escucharán una voz que los está llamando, y en medio de conocer a Dios se preguntan y piensan que están confundidos. ¿Qué profesión debo tomar? ¿Dónde debo estudiar? Y escuchan esa voz que dice: Samuel, Samuel, y comienzan los sentimientos a encontrarse, y de momento uno como papá comienza a ver los talentos que tienen nuestros hijos o los dones que tienen nuestros hijos, y comenzamos a aconsejarle y comenzamos a decirle. Pero llega otra noche y nuevamente vuelve: papi, mami, siento una voz que me llama, siento una voz que confronta la decisión que estoy tomando hacia mi futuro. Siento una voz, siento algo, me siento confundido. Bueno, hijo, no soy yo quien te llama, ya yo hice mi parte. Cuando vuelvas a escuchar la voz, o cuando vuelvas a escuchar alguna confesión, alguna confusión, confusión, arrodíllate, ora y dile: habla, que escucho. Joven, en medio de la decisión que estás tomando, hay una voz que te está llamando. Hay una voz que te está confrontando. Papá y mamá, aquí con mucho gusto te vamos a acompañar. Pero hay un Dios que en medio de tu desarrollo quiere encontrarse contigo. Quiere darte dirección directamente a tu vida. Quiere aconsejarte, quiere mostrarte el camino, quiere revelarte. Así como viste a abuelo y abuela que eran grandes siervos de Dios, así como ves a tus papás que son grandes siervos de Dios, Dios también quiere tener un encuentro contigo personal.
te seguirá llamando. Tú responderás y podrás ir al cuarto de tu papá, o podrás ir al consejero de la universidad, o podrás ir al psiquiatra, al psicólogo, a donde quiera puedes ir. Todo eso es válido. Pero llegará el momento que llegará un Elías a tu vida para decirte: detente. No es el momento de escuchar a nadie, es el momento de encerrarte en el tabernáculo junto al arca allí y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, como mismo le habló a nuestros antepasados. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y llegan grandes confusiones en la vida de nosotros y nos preguntamos: ¿oigo o escucho? ¿Oigo o escucho? En nuestros afanes de la vida oímos mucho y escuchamos poco. Y hay una gran diferencia. La diferencia entre oír y escuchar es que uno tiene que ver con un proceso fisiológico y el otro con un proceso psicológico. Son dos cosas muy diferentes. Oír es percibir con el oído sonidos. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Cuando uno oye, lo que uno está, ¿qué? Percibiendo los sonidos que hay alrededor de nosotros. Cuando caminamos en la calle, podemos percibir el ruido del carro, la bocina, los grandes ruidos. No se requiere ninguna otra acción que no sea que estés despierto, que estés vivo. Si estás vivo, estás escuchando algún ruido, estás escuchando. Pero escuchar es muy diferente. Escuchar es la acción de analizar y comprender. Es la acción de prestar atención. Se requiere la voluntad del oyente. Se requiere la concentración. Se requiere tratar de memorizar. ¿Cómo escuchamos? Hay un emisor, hay un receptor que somos tú y yo, hay un mensaje, hay una palabra del emisor, hay un canal que utiliza el emisor para que nosotros, los receptores, podamos escuchar y profundizar. Y hay un contexto en el que vivimos. El emisor utiliza el canal para emitir un mensaje en el contexto correcto. Por eso cuando Dios habla, todo es perfecto. Todo es perfecto. Porque Él es el Dios de los tiempos. ¿Cuál es el problema? Que afecta nuestro oído para escuchar. La falta de atención. Estamos muy entretenidos en nosotros mismos. Estamos muy entretenidos en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Estamos muy entretenidos en cómo alcanzo lo que yo quiero y cómo lo quiero. Dios hoy nos está llamando para dejar de oír y comenzar a escuchar. Oír es una capacidad, escuchar es una habilidad. Oír es involuntario, escuchar es voluntario. Oír es recibir mensaje, escuchar es interpretarlo. Oír es un acto fisiológico, escuchar es un acto psicológico. Presta atención, amada iglesia. Dios está hablando. Dios no ha dejado de hablar nunca. Pero nosotros necesitamos mostrar interés al mensaje de Dios. Mostrar interés que nos importa los tiempos de Dios y los objetivos de Dios y los propósitos de Dios con su pueblo. Es momento de aplazar el propio juicio. Cuando está hablando el emisor, muchas ocasiones callamos para esperar que terminen de hablar para nosotros responder. ¿Cuántos de nosotros somos así? Callamos para esperar el momento para hablar, pero en realidad no callamos para escuchar la voz de Dios. Hoy, a lo mejor, al igual que Samuel,
Se nos hace difícil poder identificar cuándo Dios habla, cuándo son mis emociones, cuándo son las emociones de la gente que tengo alrededor mío. Hoy a lo mejor somos unos niños juveniles, no importando nuestra edad cronológica, en realidad en Cristo yo nunca he escuchado al Señor hablar, yo nunca he escuchado la dirección de Dios, yo no sé cómo se hace eso. A lo mejor usted tiene razón, hoy ha llegado el día correcto y el momento correcto para que al finalizar este culto comencemos a practicar con intención escuchar la voz de Dios y comenzar a entender que en todo momento Dios está dando directriz. Aquella dama no pudo probar la sopa porque no tenía la cuchara, pero hoy Dios nos ha dado una cuchara. Nos ha dado la palabra de Dios, que es la cuchara que nos permite alimentarnos del manjar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos en la mesa, a lo mejor vemos grandes provisiones, a lo mejor vemos que ahí hay mucha provisión, pero ¿cómo la puedo ingerir? Aquí está la palabra del Señor. Dice Primera de Corintios que Él nos dio el Espíritu de Dios, y al darnos el Espíritu de Dios nos ayuda a entender las enseñanzas de Jesús, a recordar las enseñanzas de Jesús. La Biblia nos ayudará a poder escuchar la voz del Espíritu, pero sin la palabra de Dios no hay manera que puedas entender la voz de Dios. Juan capítulo 6 versículos 45 y 46 dice de la siguiente manera: como dice las Escrituras, a todos les enseñará ¿quién? Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. El Padre nos enseña, el Padre nos educa a través de la palabra del Señor. Y el Espíritu nos recuerda cada una de las enseñanzas. Querido hermano, no hay manera en nuestra disciplina espiritual vivir alejado de la palabra de Dios. Seremos como un niño Samuel, yendo al cuarto de papi continuamente a buscar interpretación. Continuamente. No tiene nada de malo. Lo que sucede es que Dios tiene una expectativa, y es que nos desarrollemos. Nos desarrollemos en Él. Hay muchas promesas para el que escucha su palabra, para el que lee su palabra. Jesús dijo, Lucas capítulo 6 versículo 46: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mis enseñanzas y después la sigue. Les voy a mostrar. Es como una persona que para construir una casa cava hondo, echa los cimientos sobre las rocas sólidas. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumba en un montón de escombros. Escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica nos garantiza que estamos construyendo sobre la roca con un gran fundamento. Muchos podrán venir por ahí a decir, yo creo, yo entiendo que esto, a lo mejor lo otro, y usted escuche cuánta voz hay. Pero no se deprima. Venga la palabra del Señor y el Espíritu le dirá lo que es verdadero. Lo que es verdadero. Hay muchos enseñando falsa doctrina. Hay muchos enseñando una verdad que nos aleja de Dios. Pero si usted está sumergido aquí, todos sus planes serán de bendición. Es promesa de Dios. Escucha y obedece. Santiago 1 versículo 19 dice: mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápidos para escuchar y lentos para hablar. Santiago capítulo 1 versículo 19. Una niña salió de la escuela y salió corriendo donde su papá y le dijo: papi, en mi escuela ningún papá escucha a sus hijos. Todos llegan al salón diciendo: papi,
no me escuchas. Pero al Dios que hoy te predico y te invito a que lo sigas, escucha nuestra oración. Quiero darte un último beneficio. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, pónganla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, pónganla en práctica. Si ustedes se las escuchan, la palabra, pero no obedecen, serán como una cara en un espejo, que cuando sale del espejo, se te olvida incluso cómo eres. Cuando no ponemos en práctica esta palabra del Señor, perdemos nuestra identidad, perdemos quiénes somos, se nos olvida cómo el Señor nos creó y con qué propósito Dios nos creó. Muchos vivimos en incertidumbres, muchos vivimos confundidos, muchos en grandes ocasiones puede ser que la vida nos lleva a dolores tan fuertes que pensamos que son noches oscuras y largas donde Dios se ha ausentado. Amado hermano, amado amigo, es momento de permanecer en el tabernáculo. Mientras permanezcas allí, escucharás la voz de Dios que te dirá, como le dijo a Ana y como le dijo a Samuel: tengo grandes propósitos para tu vida. No hay enfermedad, no hay crisis, no hay situación económica en la cual Dios esté obrando. En todo Dios está obrando. Y lo tendré que repetir en todas las predicaciones. Todo obra para bien a los que amamos al Señor. No importa que las lágrimas visiten sus mejillas, no salga del tabernáculo. No busques consejos en lugares ajenos donde no sabrán hablarte. Quédate en la presencia del Señor esperando, porque la voz de Dios te va a hablar y te va a decir, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, en medio de lo que estás pasando, yo soy Dios soberano que construyo sobre la roca, que aunque ha llegado la inundación o los vientos, te mantendrá firme, porque yo tengo propósito eterno contigo. Joven, no importa la profesión o la decisión que has tomado, Dios está. Y Dios estará contigo. Y Dios te utilizará. Descansemos en el Señor. Y en algún momento podamos decir, como dijo Job: de oídas te había oído hablar, pero ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de todo lo que tú haces, pero de hoy en adelante me propongo a no solamente oír, sino ir al lugar secreto y allí descansar hasta que tú me hables a mí, porque yo quiero escuchar tu voz. ¿Dónde está tu cuchara? ¿Dónde está tu cuchara? ¿Dónde está tu cuchara? No la dejes nunca, porque te sentarás en mesa de provisión, pero si no tienes tu cuchara, no habrá manera de que puedas probar del manjar de Dios para tu vida. Amén. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro en este momento? En un momento de privacidad, en un momento ante Dios, solo ante Dios. Hoy Dios te confronta y dice: ¿estás oyendo o escuchando? ¿Has oído de mí o quieres escuchar mi voz directamente de mí? ¿Dónde has estado en medio de la noche mientras te llamo? ¿Dónde has estado mientras estás tomando decisiones? Porque hay una voz del Espíritu que te ha estado confrontando continuamente. ¿Te has dado cuenta? Soy yo, es Dios hablando continuamente. Es Dios llamando tu atención. Es Dios diciéndote: yo estoy aquí como poderoso gigante. Escúchame que tengo instrucción. Escúchame que tengo palabra. A lo mejor usted le puede tener algo de miedo, pero cuando usted escuche lo que Dios le dijo a un joven,
crecimiento, era palabra fuerte de Dios, pero era palabra de consolación para el pueblo. Hoy Dios está buscando voluntarios que quieran escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Yo quisiera hacer un primer llamado. ¿Habrá alguien que nos acompaña por primera vez? Alguien que por primera vez levanta su mano o ha estado visitándonos continuamente y hoy es el día donde Dios te ha hablado para decir: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Habrá alguien que levanta su mano y dice: yo me quiero reconciliar con Cristo, yo quiero escuchar su voz. Habrá algún joven hoy aquí que dice: yo como que había estado escuchando algo y no entendía, pensé que eran mis sentimientos, me confundí en muchas ocasiones, pero hoy he entendido que Dios ha estado hablando a mi corazón. ¿Habrá alguien que por primera vez? ¿Habrá alguien? Si nos estás viendo, nos puedes escribir, nos puedes llamar a nuestro templo y nosotros vamos a orar por ti. Segundo llamado. Amada iglesia, la mies es mucha y Dios está llamando obreros para un tiempo diferente, para un tiempo en crisis, para un tiempo donde hay mucha gente que no entiende lo que está sucediendo. Y sube la gasolina y recesión y economía y se escuchan tantas y tantas voces. Y hay un pueblo que necesita escuchar la voz correcta, que es la voz de Dios. Como decía nuestra hermana en las devociones: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Son planes que producirán satisfacción en Cristo, alegría y gozo. Hoy Dios te llama. ¿Respondes al llamado del Señor? Si respondes al llamado del Señor, yo te voy a decir lo que yo hice cuando acepté el llamado del Señor. Bajé mi cabeza e hice un compromiso con el Señor. Ni mi vecino se enteró. Pero desde ese día decidí servirle al Señor hasta el día de hoy y no me arrepiento. Servirle al Señor es el gozo más grande que he podido sentir. Es el gozo más grande que he podido sentir. No hay nada que pueda satisfacer más grande que decirle al Señor: heme aquí. Buen Dios y Padre nuestro, tú estás escuchando la oración de cada uno de nosotros como escuchaste la oración de Ana. Aquí hay gente, Padre, que hoy está haciendo un compromiso contigo. Un compromiso de nuevamente poner las manos en el arado. De salir de la timidez que nos ha producido el enemigo a través de esta pandemia. Y atrevernos a dar el paso adelante creyendo en fe. Cerrando nuestros oídos a los ruidos externos para concentrarnos en tu voz y prestar atención y meditar en tu palabra y meditar en tu voz y meditar en tu llamado. Aquí hay gente hoy, Señor, que yo sé que tú estás escuchando, que hoy dicen: heme aquí, Maestro, envíame a mí. Conságranos, bendícenos con tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.